Después de la muerte de mis padres, me mudé a la casa que heredé de ellos, valorada en 120 millones de pesos. Un día, mi codiciosa suegra, junto con mi cuñada y mi cuñado, irrumpieron en mi hogar, entrando a la fuerza. Me mostraron documentos sobre mis bienes heredados. Me quedé en shock al ver esos papeles y me negué a cumplir con sus demandas. Mi suegra me abofeteó y les ordenó a mi cuñada y a mi cuñado que tiraran todas mis pertenencias. Mi esposo, tan ambicioso como ellos, se quedó a su lado sin darme apoyo alguno. Caí en la calle, herida y humillada, pero decidí que buscaría venganza. Les preparé una sorpresa que jamás olvidarían. Todos acabaron de rodillas. Me llamo Rachel, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que amaba y, contra todo pronóstico, encontré el camino de regreso a mí misma. Tengo 35 años. Soy diseñadora gráfica y vivo en Austin, Texas. Recientemente enfrenté una traición que sacudió los cimientos de mi vida. Después de que mis padres fallecieron, me dejaron su magnífica mansión, una propiedad invaluable valorada en 120 millones de pesos. Casi no podía creer mi suerte. Esto no era solo una casa, era una parte de mi infancia, llena de recuerdos de reuniones familiares y risas. Mi esposo David y yo decidimos mudarnos con la esperanza de crear nuestro futuro ahí. David, de 37 años, es desarrollador de software y tiene un trabajo estable. Creíamos que esa casa sería el lugar perfecto para formar una familia y construir nuestra vida juntos. Yo soñaba con pintar las paredes, decorar las habitaciones y llenar los pasillos con los sonidos de niños jugando. Se sentía como un sueño hecho realidad. Pero, poco después de mudarnos, las cosas cambiaron. La familia de David siempre había parecido ansiosa por el dinero, especialmente desde que se enteraron de mi herencia. Al principio, no le di mucha importancia. Creía que la familia era importante y quería compartir mi buena fortuna con ellos. Sin embargo, su curiosidad rápidamente se transformó en algo más oscuro. Una tarde, estaba esbozando ideas para un nuevo proyecto cuando escuché voces fuertes que venían de la puerta principal. Levanté la vista y vi a Linda, la madre de David, entrando bruscamente junto con mi cuñada Emily y mi cuñado Mark. Sus expresiones eran sombrías, y no entendía por qué estaban aquí sin invitación ni aviso. Rachel, tenemos que hablar, dijo Linda secamente, con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiéndome incómoda. Tenemos algunos documentos que necesitas ver, añadió Emily, con una sonrisa engreída en los labios. Mi corazón se hundió al tomar los papeles. Eran intentos falsos y mal elaborados de reclamar la propiedad de mi casa. Sentí que el color se me iba del rostro al entender lo que estaban tratando de hacer. ¿Qué es esto?, exigí, con la voz temblando. No pueden simplemente decir que esta casa es suya. Oh, claro que podemos, intervino Mark, cruzándose de brazos. De acuerdo con estos documentos, esta mansión le pertenece a la familia de David. Es hora de que te retires de la propiedad. Miré a David con la esperanza de que me defendiera, pero él se quedó ahí, con los brazos cruzados y una expresión en blanco. David, por favor, di algo, le supliqué, pero él permaneció en silencio, como un muro de piedra lleno de indiferencia. Rachel, esto es lo mejor, dijo Linda, con una falsa simpatía en la voz. Serás más feliz si nosotros tomamos las decisiones. No necesitas esta carga. Sentí una oleada de ira. Esta es mi casa, y no me iré. No les permitiré que la tomen, dije con firmeza. La expresión de Linda se oscureció y, en un arrebato de ira, se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. Me tambaleé hacia atrás, sorprendida, con el corazón acelerado, luchando por entender lo que acababa de pasar. ¿De verdad te vas a quedar ahí y dejar que nos hable así?, le gritó Emily a David, su rostro retorcido de rabia. Mark, envalentonado, empezó a agarrar mis pertenencias, mis bocetos, mis cosas personales, y a tirarlas fuera de la casa. ¿Escuchaste a mamá? Fuera, gritó él. Me sentí completamente impotente mientras mi vida se desmoronaba ante mis ojos. David, grité, con la desesperación tomando mi voz, por favor, ayúdame. Pero, en lugar de intervenir, David permaneció inmóvil, como paralizado ante la agresión de su familia. Su silencio fue más doloroso que cualquier golpe. Sentí una mezcla de ira y angustia al darme cuenta de que él estaba poniéndose de su lado. Basta, grité, mi voz resonando en medio del caos. Salgan de mi casa, no tienen derecho a hacer esto. Linda se acercó, su presencia opresiva. ¿Crees que puedes quedarte con todo esto para ti? Esto nos pertenece ahora. Tú eres solo una invitada en tu propia casa, dijo, con frialdad. Mientras la realidad de la situación se hundía en mí,
Sentí que las paredes se cerraban. Apenas podía respirar. El lugar que había llamado hogar estaba siendo arrancado, pedazo a pedazo. Rachel, esto no vale la pena, David finalmente habló, pero sin convicción. Hablemoslo más tarde. ¿Hablar de qué? ¿De cómo estás permitiendo que me intimiden para sacarme de mi casa? Espeté, sintiendo una ola de traición que me invadía. Sentía que estaba perdiendo todo, la casa, mis sueños, e incluso a mi esposo. La confrontación se intensificó, y Linda me agarró con fuerza. Me zafé de su agarre con furia. «No te atrevas a tocarme», grité, sintiendo el peso de su codicia cayendo sobre mí. En ese momento, supe que tenía que defenderme. Toda mi vida sentí que me estaban quitando cosas, pero no iba a dejar que esto sucediera sin luchar. No me quitarán esta casa, no me iré en silencio. Mark soltó una risa cruel. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros? Estás sola aquí, Rachel. David está de nuestro lado. Lágrimas de frustración llenaron mis ojos mientras miraba el caos a mi alrededor. Mis pertenencias estaban esparcidas, y la casa que imaginé llena de amor ahora se sentía como una prisión. No estoy sola, dije con firmeza, ahora llena de determinación. Tengo la ley de mi lado. No pueden irrumpir aquí y tomar lo que no es suyo. Linda dio un paso atrás, y por primera vez, su actitud engreída vaciló. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Te arrepentirás de esto, Rachel. Esa confrontación fue solo el comienzo. Sentí un fuego encenderse dentro de mí, y juré luchar contra su traición. No solo estaba luchando por mi hogar, estaba luchando por mi identidad. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero estaba decidida a recuperar lo que era mío. En los días que siguieron a esa fatídica confrontación, me sentí como una sombra. Deambulaba por la mansión, y las paredes, que alguna vez resonaron con risas, ahora parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome con recuerdos de tiempos mejores. David permaneció distante, encerrado en sí mismo, dejándome sentir más aislada que nunca. Desesperadamente quería acercarme a él, pedirle apoyo, pero cada vez que lo intentaba, me ignoraba y decía que necesitaba tiempo para pensar. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, mirando el caos que se había desatado, decidí que debía tomar el asunto en mis propias manos. La idea de perder mi casa, mi santuario, era insoportable. No podía permitir que mis suegros se quedaran con lo que era mío por derecho sin dar pelea. Levanté el teléfono y llamé a un abogado. «Hola, soy Rachel. Necesito ayuda con respecto a mi propiedad», dije, tratando de mantener la voz firme. El abogado, un hombre tranquilo y sereno llamado señor. El señor Johnson escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. «Rachel, parece que tienes un caso sólido», dijo. «Necesitas reunir todos tus documentos y cualquier evidencia de propiedad que tengas. Necesitaremos actuar rápidamente para evitar que se instalen permanentemente». Con una determinación renovada, pasé los siguientes días reuniendo todo lo que pude, los títulos de propiedad de mis padres y cualquier cosa que pudiera probar mi derecho sobre la mansión. También documenté la confrontación, detallando los eventos y las amenazas que hicieron. Para mí, cada documento era como un escudo contra la familia de David. Cuando me reuní nuevamente con el señor Johnson, él me aseguró que podríamos solicitar una orden de restricción para evitar más acoso. «Es crucial que establezcas legalmente tu derecho a la propiedad», me dijo, haciéndome sentir más segura. Acepté. Esa noche, regresé a casa y encontré a David sentado en silencio en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Respiré hondo y me acerqué a él. «David, tenemos que hablar. Estoy tomando acciones legales contra tu familia». Él levantó la vista y abrió mucho los ojos, en estado de shock. «Rachel, no hagas esto. Solo empeorarás las cosas. Están tratando de quitarme mi casa, David». «No puedo simplemente sentarme y dejar que eso suceda», respondí, con la frustración a punto de desbordarse. Él sacudió la cabeza. «No lo hagas. Mi madre no es alguien con quien te quieras cruzar, ella te hará la vida imposible». Sentí mi corazón acelerarse. «Ya lo está haciendo. Esta es mi vida, David. Deberías estar a mi lado». Se levantó abruptamente, pasándose las manos por el cabello. «Solo necesito tiempo». «Creo que me estás alejando». Sentí una profunda sensación de traición invadirme. «No puedo esperar más, tengo que luchar por mí misma». David se dio la vuelta y se alejó, dejándome sintiéndome derrotada. En ese momento, me di cuenta de que estaba realmente sola en esta batalla, pero, en lugar de desesperación,
Sentí que un destello de resiliencia surgía dentro de mí. Tenía que ser mi propia defensora, nadie más lucharía por mis derechos. La semana siguiente, solicité la orden de restricción contra Linda, Emily y Mark, y fijamos el día de la corte. Pasé horas preparando mi caso, revisando mis notas y mentalizándome para lo que vendría. Sabía que este sería un punto de inflexión crucial en mi vida. El día de la audiencia, llegué al tribunal con el corazón acelerado. Me puse mi mejor traje, intentando proyectar confianza a pesar de la ansiedad que se arremolinaba dentro de mí. Al entrar a la sala del tribunal, vi a David sentado con su familia, sus rostros mostraban una mezcla de ira y desdén. Respiré hondo y caminé hacia mi lado de la sala, sintiendo el peso de mi decisión presionando sobre mí. Luego entró el juez y comenzó el proceso. Me puse de pie mientras presentaba mi caso, detallando la invasión de mi casa y las amenazas que recibí. Después de terminar de hablar, miré a David, esperando al menos un poco de apoyo, pero él permaneció impasible. Me sentí más fuerte, mi resolución se intensificó. Esto era más que solo una casa, se trataba de mi identidad y de reclamar mi vida. Cuando el juez falló a mi favor y me otorgó la orden de restricción, una ola de alivio me invadió. Había tomado una posición y me sentía poderosa cuando salí del juzgado. Me di cuenta de que ya no era solo una víctima de mis circunstancias. Estaba lista para luchar por mi hogar, mi vida y mi futuro. A pesar de esta pequeña victoria, sabía que esto estaba lejos de terminar. Todavía tenía que enfrentar a David y su familia. Me preparaba para la batalla que me esperaba, pero sentía una sensación de empoderamiento recorriéndome. Estaba lista para recuperar mi vida después del fallo judicial. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La orden de restricción fue un paso importante, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La familia de David no se tomaba esto a la ligera, y yo me preparé para la inevitable confrontación. La tensión en casa era palpable. David me evitaba más que nunca, como si intentara distanciarse del conflicto. A menudo lo encontraba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Me dolía verlo tan dividido entre su familia y yo. Aún así, había decidido mantenerme firme. Una noche, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró mientras miraba por la mirilla y solo encontré a David parado allí, luciendo desaliñado y ansioso. Abrí la puerta con cautela. «David, ¿qué quieres?», le pregunté, manteniendo la voz firme. Él entró, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Tenemos que hablar», dijo, su tono era serio. «¿Cuál es el último plan de tu familia?». «Estoy tratando de entender qué está pasando», respondí, cruzándome de brazos. «Mi mamá está furiosa y dijo que hará lo que sea necesario para conseguir esa casa», explicó, y sus ojos suplicaban por mi comprensión. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. «David, esta es mi casa. No voy a dejar que se la lleven. Necesitas estar conmigo, no con ellos». «No sé si puedo hacer eso», admitió con voz temblorosa. «No sabes de lo que ella es capaz». «Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?», le respondí, sintiendo que la ira aumentaba dentro de mí. «Pensé que éramos un equipo. Pensé que me amabas». Él bajó la cabeza, claramente en conflicto. «Te amo, Rachel, pero la familia lo es todo para mí. No puedo simplemente darles la espalda». En ese momento, sentí una punzada aguda de traición. «Entonces, ¿tú los elegirás a ellos antes que a mí después de todo lo que ha pasado?». Antes de que él pudiera responder, el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Escuché un fuerte estruendo afuera. Corrimos hacia la ventana y vimos a Linda, Emily y Mark parados en el jardín delantero, enojados, enfrentándose a un grupo de trabajadores de la mudanza. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que estaban tratando de mover sus cosas a mi casa, ignorando completamente la orden de restricción. «David, están violando la ley», grité con el corazón acelerado. «Tenemos que llamar a la policía». «No, no hagas eso», gritó él, con pánico en su voz. «Solo empeorará las cosas». «¿Peor que esto?», demandé, dije, incrédula. «Están tratando de apoderarse de mi casa». Mientras alcanzaba mi teléfono, David agarró mi brazo, su agarre firme pero desesperado. «Por favor, Rachel, solo dame un momento para hablar con ellos», dijo, destrozado. En una mano quería dejar que David se encargara, pero en la otra, ya estaba harta de esperar. «No hables más, David, esto termina ahora».
Marqué el 911. Mi corazón latía con fuerza mientras le explicaba la situación. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino. Cuando colgué, me volví para ver a la familia de David. Todavía estaban discutiendo con los encargados de la mudanza, sus rostros enrojecidos por la ira. Sentí una oleada de adrenalina. No eres bienvenido aquí, grité desde el porche. Sal de mis propiedades. Linda se giró hacia mí, sus ojos ardían de furia. ¿Crees que puedes echarnos? Esta también es nuestra casa, escupió, con desprecio. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas llenó el aire y sentí una mezcla de alivio y miedo. Finalmente estaba tomando una posición, pero no podía evitar la sensación de que esta confrontación podría volverse violenta. Cuando la policía llegó, di un paso adelante, lista para explicar todo. David, sin embargo, permaneció en silencio, apartado de su familia, dividido entre la lealtad y el amor. Están violando una orden de restricción, dije, señalando a mis suegros. Están tratando de apoderarse de mi casa. Los oficiales se movieron, evaluando la situación. Pude ver la frustración en sus rostros mientras lidiaban con el caos que se desarrollaba ante ellos. Señora, ¿tiene documentación para la orden de restricción?, preguntó uno de los oficiales. Asentí y rápidamente recuperé los papeles del interior de la casa. Mientras los entregaba, vislumbré el rostro de David, una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Sabía que este era un punto de inflexión no solo para mí, sino también para nuestra relación, así como para los oficiales. Hablé con Linda y los demás. Sentí una ola de empoderamiento. Estaba reclamando mi espacio y nadie podría quitármelo otra vez. La tensión en el aire era densa mientras la policía hablaba con mis suegros. Me quedé a un lado, con el corazón acelerado, esperando el resultado. Sentía una mezcla de miedo y determinación. Este momento era crucial no solo para mi hogar, sino también para mi futuro. Mientras los oficiales tomaban declaraciones de todos los involucrados, noté que David me miraba con una expresión conflictiva. Siempre había sido cercano a su familia y la decisión que tenía que tomar pesaba mucho sobre él, pero ya no podía esperar a que él eligiera. Había luchado demasiado para dejar que alguien dictara mi vida. Después de un tenso intercambio, la policía finalmente se dirigió a mí. Señora, debemos informarle que su orden de restricción es válida. Las leyes no pueden estar en su propiedad, declaró firmemente un oficial. Les pediremos que se vayan y si se niegan, tomaremos más medidas. El alivio me invadió, pero rápidamente fue eclipsado por la realidad de que Linda, Emily y Mark no iban a ceder. Me levanté y fácilmente pude ver la ira hirviendo dentro de ellos. La policía ahora estaba lidiando con una situación volátil. Cuando los oficiales comenzaron a escoltar a mis suegros fuera de la propiedad, Linda gritó: «Esto no ha terminado. Rachel, ¿crees que puedes quitarnos todo? Te arrepentirás de esto». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme, encontrando su mirada con confianza inquebrantable. «Ya me has quitado suficiente. Esta es mi casa y no me la quitarás». Después de unos momentos, los oficiales lograron despejar el área y Linda, Emily y Mark se vieron obligados a irse. Respiré profundamente, sintiendo una sensación de victoria invadirme. Me había defendido y, por primera vez en semanas, me sentí libre una vez que el polvo se asentó. Me volví hacia David, quien todavía estaba parado cerca del porche. Su expresión era una mezcla de alivio y confusión. «No puedo creer que esto haya sucedido», dijo, pasándose una mano por el cabello. «Nunca pensé que mi familia llegaría tan lejos». Me acerqué buscando sus ojos. «David, necesito que lo entiendas. Luché por mi casa porque es mía. Ya no puedo vivir con miedo de tu familia». «Lo sé», respondió, con la voz cargada de arrepentimiento. «Debería estar a tu lado». Solo estaba asustado de la ira de tu familia, que eligió invadir nuestras vidas y amenazar nuestro futuro. «Merezco algo mejor que eso», dije, sintiendo firmemente el peso de nuestra situación. «Quiero apoyarte, Rachel», dijo, suavizando su voz, «pero no quiero perder a mi familia tampoco». «Tu familia eligió su camino cuando decidieron atacarme», respondí con voz firme. «Necesitas elegirme ahora». Por un momento pareció en conflicto, pero luego algo cambió en su expresión. «Tienes razón. Ya no puedo dejar que controlen mi vida ni la nuestra». Estaba contigo escuchando esas palabras. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Teníamos un largo camino por recorrer, pero sabía que podíamos reconstruir nuestra relación si ambos estábamos dispuestos a luchar por ella. Durante las próximas semanas, me concentré en restaurar la mansión a su antigua gloria. Contraté contratistas para reparar el daño,
y con cada renovación sentí un sentido renovado de propósito. Transformé la casa en un santuario, un reflejo de mi resiliencia. David y yo poco a poco comenzamos a reconectarnos. Compartimos sueños y planeamos el futuro juntos. Encontré fuerza en mi independencia y él aprendió a hacer valer sus límites con su familia. El día que finalmente terminé las renovaciones, me quedé en la sala mirando el hermoso espacio que habíamos creado. Me sentí como un nuevo comienzo. Ya no era víctima de la traición. Era una mujer que había luchado. Recuperó su hogar y redescubrió su identidad mientras miraba la puesta de sol desde el porche. Sentí una sensación de paz. Había transformado el dolor en fuerza y convertí la traición en empoderamiento. Esta casa, que una vez fue un campo de batalla, se había convertido en mi santuario. Un símbolo de mi viaje de la oscuridad a la luz. Estaba lista para lo que vendría después, sabiendo que tenía el poder de moldear mi destino.